¿Qué tal, amigos de Ministerios de Amor y Esperanza? Les saludo con mucho gusto este domingo 4 de abril, domingo de resurrección. Les saludo a su servidor, Pastor Israel Gómez, a nombre de Ministerios de Amor y Esperanza, en esta primera hora de las 3 horas que tendremos este domingo. Recordándoles que estamos en las últimas semanas ya tratando de ser un poco más constantes en nuestras transmisiones, no solamente por la radio, sino también por el video, esas pláticas, esas entrevistas, algunos tips, algunas cápsulas que queremos también que usted pueda tener por video. Y este domingo me toca compartir en esta primera hora desafíos de la resurrección, un tema que ya hemos platicado, un tema basado en Mateo 28, 1 al 10. Una definición de desafío, pues es un reto que es un encargo no tan fácil al que hay que enfrentarse, un encargo generalmente difícil. Y en la actualidad, sin duda, pues que hay muchos desafíos en los cuales nos vemos inmersos diariamente, a los cuales tenemos que enfrentarnos. A veces hay inseguridad, a veces hay falta de trabajo, hay algunos problemas en las relaciones interpersonales, en el matrimonio o en la cuestión del trabajo, en las cuestiones de hijos con papás, enfermedades, situaciones diversas que ahora podemos enfrentar como desafíos y nos permiten de alguna manera examinar también cómo andamos a veces en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Y el que Cristo haya resucitado hace un poco cerca de 2000 años, bueno, pues nos da ese desafío y algunos desafíos que quiero que esta tarde por allí platiquemos. Déjame le leo este pasaje de Mateo 28, 1 al 10. Dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Fueron a ver el sepulcro. Déjenme recordarle un poquito que el viernes por la tarde, cuando Cristo fue crucificado, por allí José de Arimatea y Nicodemo, José de Arimatea fue a bajar el cuerpo de Cristo de la cruz y Nicodemo le ayuda también con las cuestiones de las especies aromáticas. Preparan el cuerpo, sepultan el cuerpo en una tumba de José de Arimatea. Dice la Biblia ahí en Lucas que las mujeres estaban siendo testigos de esa sepultura, y como ya estaba a punto de entrar el sábado judío pues entra a las 6 de la tarde del viernes. Entonces dice la Biblia que las mujeres fueron rápidamente a sus casas, prepararon algunas especias, y ya no podían el sábado porque ya era un día de reposo completo. Entonces hasta el domingo en la mañana, lo que habían preparado el viernes en la tarde antes de entrar al sábado a las 6 de la tarde, en la mañana del domingo muy temprano. Por eso dice aquí el verso 1 del capítulo 28 de Mateo: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, habla obviamente del ángel, era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no tengan miedo, si aquí ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres, dice la Biblia, ahí en Mateo 28, verso 8, se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan
a Galilea, allí me verán. Bueno, mire, la resurrección, uno de esos desafíos que hablábamos hace rato, pues es compartir con otros. ¿Compartir qué? Bueno, pues que Jesús se ha levantado, que Jesús no está allí en la cruz, y no se quedó tampoco en la tumba y luego en la cruz, porque normalmente mucha gente usa alguna cruz con una imagen de Cristo colgado, ¿verdad? Y yo sé que bíblicamente, pues, aparte de que la Biblia dice que no usemos imágenes, el Cristo colgado, pues es una imagen primero de Dios, que es prohibido por la Biblia principalmente, y Jesús no está colgado en la cruz. Jesús, dice la palabra de Dios, que fue sepultado y resucitó y está, dice la palabra de Dios, a la diestra del Padre, Dios intercediendo por nosotros. Así que Jesús no se quedó ni en la cruz colgado, como lo tenemos a veces o lo tienen algunas personas en una imagen, inclusive o en casa por ahí, en un cuadro. No se quedó en la tumba tampoco, sino que resucitó. Y eso es lo que queremos platicar esta tarde. Esos desafíos, que esa resurrección de Cristo que se celebra precisamente el domingo de resurrección, después de lo que se llama Semana Santa, que también es bueno recordar que la Biblia no llama a ninguna semana así, como Semana Santa, ¿verdad? No hay un Viernes Santo ni un Sábado Santo. Es algo que se inventó después la religión popular, y que los evangélicos aprovechamos, las iglesias evangélicas cristianas aprovechamos estos días que son importantes, pero todos los días son importantes también, ¿verdad? No solamente una semana, y muchas veces se exagera el dolor, todo aquello que sí es cierto pasó Jesús, pero a veces, inclusive ahora con esto de los huevos de Pascua y eso, como que hay cierta intención, hasta donde yo lo puedo ver, de quitar o minimizar la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que Cristo resucitó, que Cristo no se quedó allí en la tumba, sino que resucitó. Vamos a escuchar un canto, unos anuncios y regresamos. Bien, amigos, regresamos este domingo, esta tarde del domingo 4 de abril, en la primera hora, la segunda parte de la primera hora. Estamos platicando algunos desafíos que nos da, a los que nos motiva a enfrentarnos la resurrección de Cristo. El primer desafío es compartir con otros. ¿Qué vamos a compartir? Bueno, pues que Cristo ha resucitado. Dice el verso 7 del capítulo 28 de Mateo, que ya leímos. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Bueno, es cierto que todos compartimos algo este día, este domingo, y el resto de este día. Esta tarde, pues usted en la mañana compartió algo, y en la tarde, el resto de esta tarde, compartirá también algo. Todos compartimos algo. Los fariseos compartieron su maldad con Pilato, y después a los soldados, a quienes ofrecieron salvarles la vida, dándoles dinero. Dijeron: ustedes digan esto, que vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo de Cristo, etcétera. Ya que por haber dejado el sepulcro, por haberse descuidado, de hecho se espantaron, dice que se quedaron ahí como pues todos temerosos, temblando de miedo. Ellos merecían morir, los soldados merecían morir. Les dieron mucho dinero para que dijeran, pues, ¿verdad?, que se los llevaron los discípulos, y así la justicia romana pues no pudiera hacerles nada a los soldados. Y no se conformaron solamente con ser deshonestos ellos, hablo de los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo, sino que se llevaron por allí en sus intereses pues a otros. Ahora, usted y yo, ¿qué estamos compartiendo? Hace rato le preguntaba yo. Bueno, podemos compartir temor en estos días de pandemia, en estos días en que usted ve las noticias y dice: ay, pues es que van tantos así, tantos asá. Ahora con esto de las vacaciones de Semana Santa,
que están terminando hoy, ya mañana lunes, pues empezarán a regresar la gente, los que andan de vacaciones, y empezaremos a ver, espero que no haya muchos contagios, pero esperemos a ver vamos a ver cómo la gente va a llegar, algunos con contagios. En fin, sabe usted que ya la cuestión del contagio pues puede ser en cualquier lado, pero cuando andas ahí en grupos y sin protección, pues estás más expuesto. Bueno, podemos compartir pues neurosis, hablando de todo lo malo, ¿verdad? Y desgraciadamente los noticieros a veces hacen un énfasis fuerte en las cuestiones precisamente de lo que atrae a la gente, del morbo. Van tantos muertos, vas tanto así, va tanto asá. Y pues somos humanos y a todos de alguna manera a veces nos gusta el saber un poco de otros, ¿verdad? ¿Qué pasa con los demás? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va aquello? Podemos compartir neurosis, ya lo dije, compartir temor, exaltando las razones para ese temor. Recuerde usted, por ejemplo, que se hace mucho énfasis en cuántas personas desgraciadamente han fallecido, ¿verdad? 200,000, un poco más de 200,000, pero no se hace énfasis en cuánta gente se ha recuperado. Somos más dados a ver lo negativo, eso es, ¿verdad? El punto negrito en lo blanco, ¿verdad? Es cierto, ha muerto mucha gente en el mundo también, pero ¿cuántos se han salvado? ¿Cuántos se han podido recuperar en base también a nuestros médicos que han dado mucho su vida para salvar a la gente? Entonces, como que somos más hacia lo negativo. Eso es de humano. Muchas veces tenemos que corregirlo como creyentes, como seguidores de Cristo, compartir vida, pues, no compartir odio, hablándole a los demás de los demás, no tanto resaltando las cosas malas de otra gente. Sobre todo a veces le hablamos mal a alguien que ama, a veces a los hijos le hablamos mal de algún papá o de mamá o de algún pariente, algún amigo. Cuidado con eso. Podemos compartir una amargura, quejándonos de todo lo que sea posible, y pues amargamos a los demás o les hacemos un poco a la vida amarga. Podemos hacer de la amargura el centro de la vida, pero no es la única opción. Estos ángeles le dijeron a las mujeres: vayan y díganles que no estoy en la tumba, que ya estoy vivo, que nos vemos en Galilea como quedamos. Entonces podemos compartir vida también. Esa fue la orden del ángel a las mujeres. Y también cuando encuentran a Jesús les dice: díganles que estoy ya en Galilea, ya nos vemos en Galilea. Entonces la orden que recibimos nosotros también en esta resurrección, ese desafío que tenemos nosotros que tener, que recordar y que enfrentar, pues es que Jesús está vivo. Es nuestra responsabilidad compartir vida. Líbranos, Dios, de compartir muerte, de compartir preocupaciones, amargura, odio, rencor, infelicidad, que se cumpla en nosotros esa escritura, que del interior corran ríos, fíjese, ríos, no allí arroyitos y allí pequeñitos riachuelos, ríos de agua viva. Así que le invito a que este domingo de resurrección, recordemos a Cristo resucitado. Evitemos ahí todo eso que de la Pascua, que los huevos de coneja y todo ese tipo de cosas, sobre todo cuando estamos tratando de minimizar la resurrección de Cristo. Una vez me comentaron algo de que los huevos de coneja eran como una especie de burla, como si tú dices: Cristo resucitó. Ah, sí, no me digas, pues es como si una coneja pusiera huevos, ¿no? No sé exactamente si todo eso tenga cierta sustento, pero la persona que me lo comentó es una persona seria. Sea lo que sea, tenemos que evitar hacer cosas que puedan opacar ese momento histórico, ese momento verdadero, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús. Vamos a un canto y regresamos. Bien, regresamos este domingo 4 de abril. Estamos en la
primera hora, la tercera parte de esta primera hora, aquí en Otigape. Tenemos ya cerca de 9 años en esta estación Otigape. Yo les decía la vez pasada que empezamos en el 1110, si no mal me acuerdo. Después nos cambiamos hace como 2 años al 1390. Estamos tratando de llevar estas pláticas ya a video para que usted pueda ser partícipe de una manera más interactiva, digámoslo así, ¿verdad? Esperamos también transmitir en vivo, directo del estudio o directo de algún otro lugar. Lo estaremos intentando hacer y le agradecemos este domingo. Esperamos que usted haya descansado. Si ha ido al templo, bueno, ha ido al templo, haya regresado, haya meditado en la resurrección, en la con su iglesia, le comentaron, le dijeron, en todo eso que usted sabe que nos ayuda, nos motiva. Si usted es parte de esas personas que en estos últimos tiempos, según el censo que leí hoy, pues hay cada vez más millones, 10 millones, algo así, 11 millones de ateos en México, gente que dice que no cree en Dios. Desafortunadamente la gente, los jóvenes sobre todo, pues están cada vez más inclinados a no creer en esas cosas espirituales, al menos en Dios. En lo espiritual tal vez sí, pero en otras áreas no tanto del Dios verdadero. Pero esperamos que aquellos que somos ya adultos o que somos creyentes podamos de verdad vivir una vida más convincente también lo que hacemos para que nuestros hijos, nuestros jóvenes, la gente que nos rodea, que no cree en Dios o que dice no creer en Dios, pueda tener un encuentro con Dios, pueda tener una sensibilidad espiritual, porque acuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Aunque no creamos en Dios, tenemos espíritu. Y el espíritu es lo que tiene que ver con Dios, lo espiritual. Así que hay que buscar en nuestro espíritu esa área que tiene que ver con Dios para que se complete nuestro ser, para que busquemos realmente la plena felicidad, la plena vida que Dios nos ofrece. Bueno, otro desafío que quiero compartirles, aparte del compartir vida, es que la resurrección de Jesús nos desafía a no temer. Vaya que el miedo, el temor es parte del ser humano. O sea, no hay nadie que no haya experimente o vaya a experimentar ese temor, ese miedo. Es parte de nosotros. Y de alguna manera ese temor, ese miedo nos ayuda muchas veces a prevenir algún peligro, a protegernos, a tomar ciertas medidas. O sea, el temor es parte de y nos ayuda. El problema es cuando ese temor nos paraliza, cuando ese temor se convierte en algo ya que hace daño, en lo cual nos deja ya sin opciones y estamos allí con algunas fobias, con algunos momentos en los cuales no queremos ni siquiera caminar un poco más, avanzar un poco más o enfrentar alguna situación. Mire, Jesús dijo ahí en Mateo 28, verso 10, la primera parte del verso 10, no tengan miedo, les dijo Jesús. Y esa palabra, no tengan miedo, es una palabra que se repitió mucho en el ministerio de Jesús. Tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan registran esta palabra en el libro que ellos escriben sobre el Evangelio. Recuerda esto, que el Evangelio es uno, es el Evangelio de Cristo, está escrito en 4 libros. Tenemos la costumbre, no digo que mala, de decir que 4 evangelios, ¿verdad? Más bien es un evangelio, que es las buenas nuevas que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y está escrito por 4 personas inspiradas por Dios. Se dicen tantas cosas sobre la fe, se comentan tantos sucesos desagradables, como decía yo hace rato. Es difícil encontrar buenas noticias. Insisto que a veces hay algunos periódicos, algunos canales de televisión que se especializan en malas noticias o en dejar por ahí en entredicho a ciertas personas o ciertas cuestiones, ¿no? Que a veces no entendemos, pero bueno, nos gusta, es parte de, pero tenemos que recordar lo que Jesús nos desafía. Es fácil encontrar, amigos radioescuchas, situaciones por las cuales preocuparnos,
porque a veces hasta se nos hace difícil dormir, ¿verdad? No podemos dormir, pues estamos preocupados. Híjole, que si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa así, y si pasa así, y ahí estamos dándonos vueltas ahí. Como yo decía el otro día en una predicación, como pollos rostizados de para acá y para allá, preocupados. Y el otro día andamos ahí así medios lentos para carburar algunas cosas porque no dormimos bien, ¿verdad? Mire, podemos llorar, podemos deprimirnos por la crisis, podemos sucumbir ante las presiones y el estrés, podemos padecer por el pecado, podemos enfrentar la vida con sufrimiento, pero esta no es la única opción, gracias a Dios. O sea, no es que estemos condenados a siempre, pues esta es la vida que me tocó vivir, es la cruz que me tocó. A veces andamos así en ese tipo de formas de pensamiento, pero podemos obedecer la orden que dio Jesús a usted, a mí, a todos los que creemos en Él. No tengan miedo, no tengan miedo. Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es importante recordar, entender, estar seguros de que estamos en el camino de Dios a través de Cristo Jesús y con la bendición de tener también en nosotros, ahora que Jesús fue al cielo con el Padre Celestial, pues tenemos el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Y no se trata solamente de decir que no vamos a temer, sino es de vivir en esa resurrección, en esa vida plena, en esa vida eterna que ahora se nos da a través de la resurrección. Más que una doctrina que podemos recordar en estos días, así muy religiosamente, en estos días, en el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección y el culto de así, el culto así, más que una tradición, es una vivencia, no cada año, no una vivencia religiosa, es una vivencia diaria, algo que usted y yo tenemos que recordar, que diariamente debemos vivir en la resurrección de Jesús, que Él está vivo, no está muerto, no se quedó por allí colgado ni sepultado, colgado en la cruz, sepultado, sino que Él resucitó. Y lo vamos a platicar cómo Él en este caso aparece a alguna de las mujeres, les dice, hey, vayan y díganles que estoy vivo. Si Cristo no hubiera resucitado, mire lo que dice 1 Corintios 15, 14 al 20. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Imagínense si Cristo se hubiera quedado allí en la tumba, pues tanta gente que ha dicho que muere por esto, muere por aquello, pero pues se quedó, se murió y ya. Y los discípulos también a veces pensaron, no, pues ya se murió el maestro, bueno, pues ya. No se acordaron hasta que fueron a la tumba y les dijeron los ángeles, acuérdense lo que les dijo Jesús. Dice, aún más, dice el verso 15 de 1 Corintios 15, aún más resultaremos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Dice una versión, somos los más dignos de lástima. Pobrecitos cristianos, creen en un Cristo que no resucitó, pero Cristo sí resucitó. Y porque Cristo resucitó, vamos a nosotros a resucitar. Dice aquí el verso 18, en este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Mi padre, mi hermana, gente que ha muerto en toda la historia. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias, como el primero de los que murieron. ¿Qué quiere decir? Pues que ahí vamos otros. Vamos a morir un día aquí, porque aquí todo es temporal, pero resucitaremos un día, porque Cristo resucitó. Vamos a un canto, unos comerciales, y regresamos para la última parte de este programa. Bien, regresamos a esta última parte de esta primera hora
Recuerde que en la segunda hora estará el pastor Misael Sánchez, también parte del equipo de Ministerios de Amor y Esperanza. Y en la tercera hora es nuestro programa de oración, nuestra hora de oración, también con algunas personas, parte del equipo de Ministerios de Amor y Esperanza. Mire, si pudiéramos ser tan conscientes en nuestra vida de la presencia de Jesús como somos conscientes de la presencia de otras personas, nuestra vida estaría más llena de paz y de seguridad. Y lo digo por esto: usted llega, por ejemplo, a su casa, se siente seguro. Si usted tiene su familia todavía con usted, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, usted sabe que llegando a casa se siente uno seguro, ¿verdad? Principalmente porque hay gente ahí también, y obviamente también uno llega, a veces está solo, bueno, pero estás en casa seguro, pero cuando hay más gente como que te sientes más seguro porque estás consciente que hay alguien que no está solo. Entonces, pero a veces como que no sentimos la presencia de Dios. Y claro, hay que tener cuidado con el sentimiento, ¿verdad? Porque el sentimiento cambia, pero sí hay que creer en las promesas de Dios. Estaremos más llenos de paz y de seguridad. Yo sé que hay mucha intranquilidad humanamente, cotidianamente, no es para menos. De hecho, si usted y yo no nos preocupáramos, ¿qué pasa? No pasa nada, todo bien. No es cierto. Pues hay situaciones que están pasando en nuestra vida, en la ciudad, en esta cuestión también de la pandemia, pues sí están pasando cosas, claro. Pero no es como para estar extremadamente, ahora sí que apanicados, ¿no? O sea, ahí en la casa escondidos. No. Yo sé que hay que seguir adelante, hay que seguir saliendo. Pero cuando usted y yo estemos demasiado preocupados, excesivamente preocupados, pues recordemos que Cristo vive, que Cristo está. Si usted es creyente, si usted es cristiano, está en usted a través del Espíritu Santo. Cristo es Dios, Dios está en usted, en mí, como creyente a través del Espíritu Santo. Y acordémonos de lo que Él dijo a estas mujeres y después a los discípulos, y lo dijo en otras partes de la Biblia: no tengan miedo, no temas. Y esa palabra, hay momentos en que tenemos que recordarla y depositar nuestra confianza y nuestra vida entera en aquel que está vivo y por quien vale apostar pues nuestra vida. Por último, el último desafío, ya vimos dos, nos desafía a compartir vida con otros, nos desafía a compartir el no tener miedo, y también nos desafía a compartir ese encuentro con Jesús. Jesús quiere que nos veamos con Él, que nos encontremos con Él. Dice en el verso 10, la segunda parte del verso 10 de Mateo 28, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. A veces, como yo le comentaba hace rato, usted puede depositar su confianza en un crucifijo que quizás esté colgado ahí en la pared de su casa y tenga un Cristo crucificado. Yo le he comentado que el Cristo crucificado pues es algo que no es cierto en el sentido de que no está ahí. Si usted tiene un Cristo, una cruz con una imagen de Cristo, sin duda que usted piensa que está ahí sufriendo no, ya no está ahí en la cruz. Yo voy y estoy de acuerdo en que puede usted usar una cruz porque le recuerda que Cristo murió por usted, pero Cristo no está en la cruz, Cristo no está en la tumba, Cristo está vivo, ha resucitado y dice: voy a encontrarme con ustedes. Entonces a veces depositamos nuestra fe en un crucifijo o en una idea, en alguna actividad. A veces ahí nos metemos, nos escondemos, una tradición, una costumbre. Le decía que a veces la gente en estos días pues sigue tradiciones, sigue costumbres, no se acuerda otra vez de Cristo hasta el otro día, hasta el otro año, quiero decir, el otro día de resurrección, ¿verdad?
puede ser una religión donde calmemos nuestra conciencia, pero realmente ahí no es más que un hábito. Pero gracias a Dios que hay otra opción. Podemos hacer otra cosa, encontrarnos con Él diariamente. Tiene la posibilidad de usted de encontrarse con Jesús, no solamente el domingo en el culto, en la misa, donde usted lo busque, sino todos los días. Claro, yo le invito a que usted tenga un encuentro personal con Cristo y que lo busque en la palabra de Dios, que lo busque en la Biblia también. Porque precisamente si Cristo está vivo, lo podemos encontrar hoy, ahorita. Usted puede doblar sus rodillas, cerrar sus ojos, inclinar su rostro, cerrar sus ojos y buscarlo en oración, comentar lo que usted siente, lo que usted tiene, exponerle sus problemas, lo que siente, insisto, porque eso de que está vivo no solamente es una frase bonita, es una realidad. Usted puede ir hoy a encontrarse con Él y recibir las fuerzas necesarias para vivir. Así que Cristo está vivo, es una realidad, no es un sermón del domingo, es una realidad que todos los días de nuestra vida podemos hacerla precisamente presente o traerla presente a nuestra vida. Y hay tres cosas, solamente resumiendo esto. Tenemos una responsabilidad de compartir la vida. Cuidado con lo que compartimos. Compartamos vida. Tenemos una orden que obedecer, no tenga miedo. En un mundo en el cual hay mucho por qué temer, también hay un Cristo que nos dice no temas. Hay un Dios que nos dice no temas. Hay un Espíritu Santo que nos dice no temas. Y tenemos un privilegio diario, encontrarnos con Jesús, encontrarnos con Él. Así que, pues adelante, que pase una excelente semana. Si Dios nos permite, nos veremos pues el próximo domingo, otros domingos. Si Dios no lo permite, pues ya nos veremos en el cielo también, cuando resucitemos con Él. Dios le bendiga, le guarde. Un abrazo, hasta pronto.